Cordero, gracias por la invitación a poder participar y acompañarles este día en este foro tan importante para la mujer a nivel de todo nuestro continente. Hoy, desde nuestro país, Honduras, les enviamos un cordial saludo y el agradecimiento por esa invitación. Este foro de derechos económicos de las mujeres en la reactivación post-COVID, si me permiten un momentito. Sí. Adelante, por favor. De las mujeres en la reactivación post-COVID, las brechas jurídicas y áreas de concentración que organiza la Comisión Interamericana de Mujeres en colaboración con la Misión Permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos. Una temática que, como ya lo dijeron mis antecesoras, es un tema de gran actualidad y de gran importancia, que debe de interesarnos a todos y a todas, especialmente a todas las mujeres de la región. Pues ante la situación actual que atravesamos los países en el mundo a causa de la pandemia de COVID-19, podemos saber que quienes se han visto más afectadas económicamente son las mujeres, especialmente las madres solteras, jefas de hogares que viven en áreas de zonas rurales o marginales en las grandes ciudades. Esta crisis del COVID-19 ha evidenciado las condiciones de exclusión y marginación, no solo por ser mujer, por ser pobres o por ser indígenas o afrodescendientes, sino que también ha agregado un componente adicional al que me voy a referir un poco más adelante, y es la condición de ser migrantes. Las mujeres han visto afectados sus derechos económicos, sociales, y la pandemia ha significado un retroceso en los avances hacia la autonomía y el empoderamiento de la mujer rural. Aumentó la precariedad del ingreso y hubo un retroceso en la incorporación del mercado laboral formal. Incrementó la inseguridad alimentaria y la pobreza, con mayor afectación a las mujeres y niñas en las áreas rurales. Durante el año 2020, ya lo decía la embajadora, también el confinamiento agravó algo terrible, que es la violencia contra las mujeres, tanto física como psicológicamente. Y finalmente también la exclusión digital en muchos de los países del continente y del mundo ha limitado el empoderamiento económico y la resiliencia de las mujeres, y en ese sentido hoy este foro cobra especial importancia, porque es un espacio que nos permite visibilizar las necesidades de las mujeres en esta crisis. También nos permite hablar sobre el rol clave que nosotras como mujeres cumplimos en la igualdad de oportunidades en este proceso que debemos de enfrentar todos de recuperación y reactivación económica post-COVID. Mediante este encuentro virtual vamos a analizar cuáles son esas brechas marcadas en el marco jurídico en torno a nuestros derechos económicos, y además se van a formular, y eso es lo más importante, recomendaciones para fortalecer la garantía y protección de estos derechos, usando este espacio de reflexión e interpretación. Hoy quiero compartirles un poco lo que nuestro gobierno, que preside mi esposo, el presidente Juan Orlando Hernández, ha hecho en los últimos años y especialmente en el marco de la gestión de la pandemia del COVID-19. En Honduras sabemos que el 51% de la población somos mujeres. Por ello, en el año 2016 creamos el programa presidencial Ciudad Mujer, constituyéndose como un programa de respuesta hacia las mujeres, un espacio de respuesta integral. A la fecha hemos construido 6 centros en los que se brinda esa atención integral a las mujeres, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en áreas como la autonomía económica, la atención a la violencia, salud sexual y reproductiva, entre otras. Además, tenemos el funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Móvil en 2 departamentos de nuestro país. Para el primer semestre del próximo 2020 se prevé que inicie operaciones un centro en el occidente del país. Quiero contarles que desde marzo del 2017 que Ciudad Mujer comenzó sus atenciones, se han atendido a más de 600,000 mujeres
brindándole alrededor de 1.5 millones de servicios, siendo los módulos de atención a la salud y el módulo de autonomía económica los que han tenido una mayor demanda en sus servicios. Y es particularmente en este módulo que quiero detenerme, en el módulo de autonomía económica, porque es el que busca generar oportunidades de ingreso a las mujeres. Ciudad Mujer ciertamente ha sido una respuesta en el tiempo de la pandemia. No hemos parado nuestras operaciones y nos ha permitido atender a miles de mujeres que han llegado en busca de oportunidades. Mujeres como doña Antonia Sánchez, una humilde hondureña que aprendió a leer y a escribir en Ciudad Mujer. Cuando llegó en busca de ayuda no sabía ni siquiera las vocales, pero recuerdo que ella nos compartió su historia y su decisión de poder aprender a leer y escribir en el Centro Ciudad Mujer. Y ella nos comentaba cómo su historia también tenía que ver con la migración. Y es ahí donde quiero detenerme un momento en una reflexión que para nosotros es muy importante. Sumado a los efectos de la pandemia en el año 2020, también tenemos que entender la dinámica que la migración ha generado en todos nuestros países, especialmente en el continente americano. Hoy vemos números extraordinarios, cifras jamás antes vistas de personas migrando hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos. Y muchas de estas personas que migran, a diferencia de crisis que hemos vivido en años anteriores, se refiere a mujeres y sus familias que han tomado la decisión, motivadas en muchas ocasiones por la situación económica que enfrentan en sus comunidades. Recientemente tuve la oportunidad de visitar la zona sur de Estados Unidos, la frontera sur, y conversar con autoridades de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y poder entender un poco qué es lo que estaba pasando. Porque de un día para otro comenzamos a ver un incremento desproporcionado en la cantidad de migrantes queriendo llegar y cruzar la frontera en Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que mucho tiene que ver con las percepciones que desde nuestros países se tiene de que las fronteras están abiertas y que si una persona llega con su familia, con un niño menor de 7 años, va a poder quedarse y permanecer en Estados Unidos. Y eso ha generado un efecto imán, así lo hemos llamado nosotros, un imán, un efecto que jala la migración hacia los países del norte. Hace pocos días estuvimos en la Ciudad de México acompañando a la CEPAL en un evento de presentación del Plan de Desarrollo, el PDI, que se ha formulado con la participación de México y de los países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y reflexionábamos precisamente en esas causas estructurales de la migración, y muchas de ellas tienen que ver con las oportunidades económicas. Por eso, quiero decirles, este foro se convierte en un espacio importantísimo de reflexión, de poder entender lo que las mujeres estamos viendo en nuestros países a raíz de esta situación de la pandemia, de los efectos que ha tenido, porque la pandemia no solamente se refiere a la salud, se refiere también a la crisis que se ha generado en el área de educación, en el área social, en muchos aspectos que tienen que ver con la vida de cada una de las personas. La pandemia obviamente ha traído un alto impacto, pero en el caso de Honduras quiero contarles que se suman también los efectos devastadores de 2 tormentas tropicales, ETA e IOTA, que el año pasado golpearon en el mes de noviembre en un espacio de menos de 15 días a nuestro país, particularmente la zona más productiva, más pujante de nuestro país, como es la zona norte. Pero nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados como gobierno, al contrario, hemos visto cómo el hecho de poder invertir en las familias de mayores necesidades a través del programa social Vida Mejor constituyó un amortiguador, digámoslo así, para evitar que muchas familias cayeran en una pobreza extrema, sino que pudieran mantenerse y ahora, gracias a todas las oportunidades que se han construido
con los programas Honduras se levanta, con el programa El Servicio Nacional de Emprendedores se emprende, que apoya con capacitación, que apoya con capital de trabajo y capital semilla a miles de familias y por supuesto a miles de mujeres en nuestro país. Hemos visto afortunadamente una recuperación económica mucho más rápida de la que los organismos y las instituciones financieras de nuestro país habían previsto. ¿Por qué? Porque se han dado oportunidades a las mujeres, porque hemos trabajado de cerca generando esas oportunidades con los pequeños, con los emprendedores, que representan el 70% de las empresas en nuestro país y que son los que generan la mayor cantidad de empleos. Por eso, este foro se convierte en un espacio de vital importancia para que conozcamos cada una de esas experiencias, para que reflexionemos y nos continuemos comprometiendo en el apoyo hacia las mujeres. Estoy convencida que cuando a una mujer le damos una oportunidad, no solamente estamos apoyando a una mujer, estamos transformando una familia, transformando una comunidad, porque las mujeres empoderadas transformamos nuestro entorno. Muchísimas gracias por la invitación y que este foro sea un espacio de reflexión de mujeres empoderadas, dispuestas a transformar nuestro continente. Gracias y bienvenidas a todas y a todos. Muchas gracias, señora Primera Dama. De parte de la CIM, entonces agradezco a nuestros anfitriones en el día de hoy por sus palabras y sus reflexiones durante ese momento de inauguración y paso la palabra enseguida a la moderadora de nuestro panel, Carolina Rudnick, especialista de Eurosocial. Y solicitará que Carolina Ipea y Rosa Paz Aslan enciendan sus cámaras para proceder al siguiente panel. Perfecto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Hilary por la introducción. Para mí es un placer y un honor poder moderar este panel con tan destacadas figuras y que son al mismo tiempo protagonistas justamente de los esfuerzos por ubicar los derechos económicos de las mujeres en el centro de la discusión, en el centro de las reformas en la región y en el centro de la reactivación COVID. Efectivamente, como fue señalado por las autoridades anteriores a mí, por su excelencia, la presidenta de la CIM y la embajadora de Francia, justamente la CIM ha estado involucrada desde el primer momento de la tragedia de la pandemia del COVID, en la necesidad de posicionar conceptual y políticamente el fortalecimiento del marco jurídico interamericano en torno a los derechos económicos de las mujeres, la necesidad de reconceptualizar el trabajo y visibilizar el trabajo no remunerado de cuidado y en definitiva fortalecer los derechos económicos de las mujeres que tal como lo señalaba su excelencia la primera dama de Honduras, no solamente favorecen a la persona individual que los recibe, sino que favorecen y nutren a toda la red de individuos, de familias, de personas con las cuales las mujeres nos vinculamos y redes a las cuales nutrimos y mantenemos. En ese sentido es clave recordar que, como han señalado justamente los organismos internacionales en el marco de la OEA, debemos partir lamentablemente de la premisa de que la discriminación contra las mujeres aún se encuentra engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y mujeres en los países del hemisferio. Estos problemas imperan de forma persistente en todos los sectores sociales, incluyendo, por cierto, los ámbitos de la economía, los ámbitos del trabajo y la toma de decisiones. En muchas partes de la región, las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de satisfacer necesidades básicas, tales como la alimentación, el acceso a vivienda y a servicios de salud especializados. También, por cierto, hay que recordar que están expuestas a violencia física y sexual y tienen opciones limitadas de obtener un trabajo decente o incidir en la agenda pública de sus países. En el ámbito laboral, asimismo, ¿no es cierto?, si bien hay que reconocer que en la región ha habido una inserción constante de las mujeres en este campo en las últimas décadas, la pobreza persiste y la indigencia crece, situación que afecta de forma desproporcionada a las mujeres. En este contexto, la irrupción de la pandemia global ha socavado aún más las brechas de acceso de las mujeres al mercado laboral,
profundizando las desigualdades y el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos y particularmente de lo que nos convoca el día de hoy, de sus derechos económicos. Para poder conversar acerca de la naturaleza y magnitud de las brechas existentes en la región y particularmente poder dialogar y reflexionar acerca de los caminos concretos que permitan insertar los derechos económicos de las mujeres en el marco de la reactivación post-COVID, el día de hoy moderaré un panel con dos grandes autoridades profesionales. Por un lado, la secretaria ejecutiva de la CIM, doña Alejandra Mora Mora, y por otro lado, la directora del programa Women, Business and the Law del Banco Mundial, doña Tia Trumbeck. Luego de esta pequeña introducción a la temática, pasaremos derechamente a las preguntas porque lo importante justamente son nuestras panelistas. Y quisiera comenzar con una pregunta para ambas. Voy a comenzar en primer lugar con la secretaria ejecutiva de la CIM, doña Alejandra Mora, y consulto a Alejandra para comenzar esta conversación. En la región, a tu juicio, ¿cuáles son las principales barreras normativas y regulatorias para el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres? ¿Cuál es tu percepción con respecto a este panorama? Bueno, un saludo, mi querida Carolina, gracias por esta introducción. Señora Presidenta, un saludo, gracias por ser nuestra representante política de la Comisión Interamericana de Mujeres y tu liderazgo en este proceso. A la señora Ana García de Hernández, muy importante el contexto de Honduras para colocar la reflexión y muchas gracias por estar en este evento. Y a nuestros amigos embajadores, la señora embajadora Andela Blachet, un abrazo, gracias por siempre estar con nosotras y por supuesto a Luis Fernando Cordero de Honduras en este proceso. Mi colega del Banco Mundial, muchas gracias por que conversemos un poquitito sobre lo que está sucediendo en la región y un poco hablar sobre el fenómeno jurídico que es como el lugar donde desde la Comisión Interamericana queremos ubicar la reflexión en este espacio, y es porque el fenómeno jurídico tiene la posibilidad de transformar entornos. Es decir, tiene la posibilidad de seguir regulando los status quo y hacer que nada pase, o tiene la posibilidad de hacer una profunda transformación, y nosotras estamos convencidas que desde la Organización de Estados Americanos, con los poderes que tiene, con los embajadores que tienen el Consejo Permanente y nuestras asambleas nacionales, podríamos seguir siendo un motor de cambio de instrumentos jurídicos para la región que modelen algunas situaciones que suceden dentro de los países, y por eso nos parece tan importante este esfuerzo que estamos haciendo. Yo no puedo dejar de nombrar que lo hemos hecho de la mano de Eurosocial, quien ha financiado un proceso importante que apenas estamos, digamos, enrumbando y que por lo menos tenemos algunas reflexiones en este sentido. Lo primero que quisiera decir es que el fenómeno jurídico también tiene que ver con lo que pasa en la realidad, y lo primero que digamos que vemos es una profunda discriminación y violencia contra las mujeres. Esto afecta el concepto estructural del fenómeno jurídico, que es la igualdad. Es decir, no hay forma de no llevar esta reflexión de lo que sucede con las mujeres en la vida cotidiana, de la pobreza que han señalado quienes han antecedido, de las rutas de vida de las mujeres, del cuidado que hacemos las mujeres, de los lugares en los que estamos ubicados, y no entender que esta situación donde están las mujeres y la posibilidad de acceso a oportunidades y beneficios derivados de instrumentos jurídicos o para accesar oportunidades, se ve afectado porque tenemos una situación de desigualdad. Esta situación de desigualdad se llama discriminación y además se exacerba, y lo han señalado bien la representante de Honduras. La violencia es un tema muy complicado contra las mujeres y que nos genera y profundiza también las brechas. Entonces, bueno, este es un punto de partida, digamos, importante. El otro tema con
con el fenómeno jurídico y parece como que ya no tendríamos que estarlo señalando, pero sigue funcionando así. Para la Comisión Interamericana de Mujeres ha sido todo un reto seguir recordándole a los estados que hay un impacto diferenciado sobre los hombres y las mujeres en el diseño de políticas. Y que cuando las políticas se hacen de forma universal, lo que hace es invisibilizar esta situación diferenciada sobre hombres y mujeres y entonces impacta de manera diferenciada, no alcanza a las mujeres. Por eso el mundo de lo jurídico ha diseñado un instrumento poderoso que son las acciones especiales o acciones afirmativas y hemos recordado a los estados la necesidad de desarrollar acciones afirmativas. El modelo, por ejemplo, que señalaban ahora de Honduras, por ejemplo, es un modelo de acciones afirmativas. Es un modelo donde colocas las necesidades de las mujeres en una situación donde se recoge esto y se le da beneficios especiales. Es una suerte de compensación ante las desigualdades existentes y esto tiene que recogerlo todos los instrumentos jurídicos, digamos, que se diseñen en ese sentido. El otro tema que nos parece muy importante y que está relacionado con el fenómeno jurídico y es que el fenómeno jurídico se construye los instrumentos jurídicos se construyen por personas. ¿Y quiénes están sentadas tomando decisiones? En los parlamentos, en los consejos, en los lugares donde se diseñan, donde se está la silla para tomar las decisiones, no están las mujeres. Y esto, la falta de participación plena de las mujeres en los procesos de decisión, es un tema que afecta, porque no solamente tiene que ver con que no estamos representados y es un derecho, sino que si las mujeres no estamos en los espacios de toma de decisión, nuestra agenda no está ahí representada. Y esto, digamos, tiene un efecto sobre la imposibilidad de jalar las situaciones que afectan a las mujeres y digamos, llevarlas de mejor manera con acciones afirmativas desde las voces y necesidades de las mujeres. Y otro tema muy importante que hemos señalado es la persistente división sexual del trabajo. Y esto es un punto de partida para entender por qué el tema de la autonomía económica de las mujeres, esta división sexual del trabajo tiene una incidencia absolutamente directa, porque las mujeres no fueron o no hemos sido tradicionalmente asignadas al mundo de lo público. Y por eso, digamos, hay toda una penalidad de género para valorar el concepto de trabajo que hacemos las mujeres. Y este concepto de trabajo en el cual se parte de que es una, digamos, generación, una transformación de bienes y servicios, y no se considera nada de lo que las mujeres hacemos dentro del mundo de lo público, dentro del mundo de lo privado, por ejemplo, el trabajo reproductivo, no existe en la definición, no se considera como tal. Y cuando hacemos este trabajo en el mundo de lo público, también arrastramos esa suerte de penalidad de género, y esto simple y sencillamente es el detonante para lo que ha sucedido, que es la feminización de la pobreza, todo el tema de la falta de acceso y control de las mujeres a los recursos, no tenemos la titularidad de los bienes, de las casas, de los bienes inmuebles, es decir, todo el tema de la división sexual del trabajo, además limita severamente la posibilidad de uso del tiempo de las mujeres para poder destinarlo al trabajo remunerado y hace una sobrecarga de las tareas que, digamos, estamos llevando, y por eso limita la capacidad de incorporarse en el mercado laboral y en los puestos de, digamos, de dirección y en todos los ámbitos económicos. El otro tema, y permítanme relacionar esto porque el mundo de lo jurídico tiene que tener la información de otros espacios, es que hay poca data
O sea, siguen teniendo los estados digamos, una limitación en la desagregación de los datos en razón de sexo. Y bueno, y si ya hacemos la interseccionalidad, raza, etnia, otras variables, digamos, las diferencias y la dificultad de acceso a los datos se profundiza. Y lo que sucede es que para poder formular políticas públicas y realmente saber, por ejemplo, si el impacto de las transferencias económicas que se han venido señalando como una política en tiempos de COVID para poder amortiguar el tema de la pobreza, ha tenido un efecto idéntico para los hombres y para las mujeres. Y bueno, nosotros hemos señalado, sin contar toda la data, sino algunos elementos y algunos ejemplos puntuales que sin acciones afirmativas, por ejemplo, señalando que una estrategia de priorización de las transferencias tenía que ser el indicador no trabaja porque cuida, o el indicador jefatura de hogar. Sin esas prelaciones, las mujeres no accesan de mejor manera, y esto lo hemos venido viendo en algunos países puntuales, pero en general, cuando tratamos de hacer la fotografía de la región, nos faltan datos para poder seguir considerando estos elementos que hacen y afectan el fenómeno jurídico. Y ya trabajando un poco sobre esto, yo quisiera contarles que nosotras hemos definido algunos sectores claves en el marco de este trabajo con Eurosocial. Estos sectores claves son los que constituyen, digamos, los lugares donde han estado particularmente las mujeres, y por eso los hemos definido, digamos, como centrales en la definición de identificación, primero las barreras normativas y de buscar los marcos regulatorios. Y cuando SIM hace búsqueda de marcos regulatorios, lo que hace es usar el poder que tiene la multilateralidad de mirar las buenas prácticas de la región, de traer lo que ha pasado en República Dominicana bueno y traerlo a un instrumento jurídico, de buscar qué pasó en Honduras y poder colocarlo, qué ha pasado en Costa Rica, qué ha pasado en el sur, qué ha pasado en el norte, y tratar de hacer recogiendo las mejores prácticas, y este proceso es el que estamos haciendo. Quiero decirles que la identificación de los sectores claves para trabajar son las MIPYMES. Particularmente ahí es donde han estado las mujeres. El gran parque empresarial de las pymes son las MIPYMES en nuestra región, y en las MIPYMES son las mujeres, digamos, quienes tienen una importante participación. Otro sector importante ha sido el turismo. El turismo no solamente era un motor importantísimo en nuestra región, sino que además muchas mujeres estaban directamente o en los procesos de encadenamiento. Una deuda particular tenemos con el sector rural, y desde hace mucho como Comisión Interamericana hemos tratado de venirlas visibilizando. Recientemente una red enorme de mujeres rurales nos ha pedido además nuevamente que tratemos de colocar sus necesidades y la pobreza extrema que están viviendo, y la falta de reconocimiento de la diferencia de lo urbano y lo rural, y aquí por esto esta es una brecha importantísima. Por supuesto que la COVID también ha colocado unas digamos, desafíos enormes sobre el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, y es un tema que ya estaba, pero que ahora llegó para quedarse, y quien no tiene acceso a este espacio está fuera del sector productivo y de los miles de cosas, con la comunicación, etcétera. Por supuesto que el trabajo doméstico sigue siendo un reto en nuestra región. Se habla de más de 10 millones de mujeres que quedaron excluidas del trabajo doméstico, y que el reto enorme además es que sigue siendo subvalorado, subpagado, subreconocido, y es el que propicia realmente un entorno para que las familias también puedan salir a trabajar, y las otras mujeres también podamos trabajar remuneradamente en los espacios en los que podamos hacerlo. Y finalmente quiero en este sentido
colocar el tema de los cuidados, pero tal vez lo dejamos, mi querida Carolina, para la siguiente pregunta, para ubicar un poco el significado que tienen los cuidados en lo que hemos venido trabajando desde la Comisión Interamericana. Muchísimas gracias, Alejandra, por lo que acabas de señalar. El liderazgo suyo en la CIM ha sido clave para posicionar la dimensión jurídica que se requiere para el fortalecimiento del empoderamiento y autonomía económica. Es interesante cómo los aspectos que usted acaba de señalar justamente refuerzan el cómo el derecho, cómo la norma jurídica puede ser una herramienta valiosísima de transformación social, y desde esa perspectiva también, ¿no es cierto?, lo podemos vincular con las medidas provisionales, una herramienta clave, ¿no es cierto?, de la CEDAW, de las recomendaciones del Comité de la CEDAW, como herramienta jurídica para, en los hechos, ¿no es cierto?, ir emparejando esta cancha. Solamente para poder conocer un poco más de la dimensión de las brechas que podemos observar en nuestras regulaciones en América Latina, que sí, y en el hemisferio completo, América Latina y el Caribe, Norteamérica. Y quería consultar, antes de pasar a la temática de cuidados, a Thea Trumbeck, a juicio de usted, ¿cuáles serían las principales barreras normativas que detectan y que observan, ¿no es cierto?, en los marcos regulatorios de la región? ¿Dónde están esos vacíos? ¿Dónde están esos obstáculos? ¿De qué forma la norma jurídica, los estatutos legales están conformando muros de contención que lamentablemente no permiten el desarrollo pleno de los derechos económicos de las mujeres? Thank you, Carolina, for this excellent question, and hello to everyone. It's really a pleasure to be here today, and thank you for inviting me to be on this fantastic panel following such excellent speakers. Her Excellency, the First Lady of Honduras, Ambassador LaBlanche, President Mayra Jimenez, and my co-panelist, Alejandra Mora Mora. I feel that so much has already been said. I don't know how much more I can add because all the points that I had have been mentioned. You know, that there has been progress in the region. When we look what the World Bank measures in the Women, Business and the Law project, for those who don't know, is we look at exactly where laws prevent women from working and operating businesses and where laws might help them to do that better. And over the last 12 years, we've collected data in 190 economies. And so every year we publish an index that shows exactly where those gaps in the laws are. So you've touched upon some of the key things that we always like to bring to the table, which is the importance of laws and the importance of data. And I think Alejandra has pointed out that there is still a lack of data that allows us to really see the impact of those laws. And I'll mention that as well a little bit. But first, just to tell you a little bit about Women, Business and the Law Index, to just say what we can talk about, because it doesn't measure all laws and it doesn't measure all issues that are important to women. But we focus really on women's economic opportunities and laws that impact women's ability women's freedom of movement, laws that prohibit discrimination and sexual harassment in the workplace, laws that affect women's pay and their rights when they get married and have children. We also measure women's constraints to starting and running businesses and the different treatment of women when it comes to managing and inheriting property, as well as laws that affect the size of women's pension. And so there's a series of 35 questions that cover various laws that affect different stages of women's economic life, from entering the workplace, her rights in the workplace, but also her rights at home, which have been shown to have a big impact on empowerment and decisions that they can make. So we identify where discriminatory laws still exist, and unfortunately they still exist in many places. Women are prevented from working in certain jobs or certain hours. It has been seen in the past as a way to protect them, but in fact it does lead to this occupational segregation and lower pay. In many countries, women still don't have the choice of whether they can work or not. Now, in the Americas region, I think there has been a lot of progress in the legal front, and women do have a lot of rights in the law. And when we look globally,
This region is not at the bottom. It's not at the top either. There's still a lot of room to improve, but in the legal framework, there have been advancements. And so today, if we want to look at really what is still the barriers, I want to focus on 3 of our indicators, and they have to deal with the rights in the workplace, laws around women's pay, and laws that affect women and men as parents. So in the workplace, when we look at the laws that affect women's decisions to enter and remain in the workplace, we also look at laws that exist that protect women against discrimination and sexual harassment. And what we observed in this region, the Latin America region, is that 1/3 of the countries still have not established criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment. So although there are laws that protect against it, they don't enforce any penalties when those sexual harassment cases exist. This is important because we have numerous studies that have shown that sexual harassment in the workplace can have long-term economic impacts on the victims, resulting not only in depression, absenteeism from work, but often their decision to leave their jobs entirely. And when it comes to pay, we find that 2/3 of the countries in the Americas still do not mandate equal pay for work of equal value. This is a principle that was established by Convention number 100 of the International Labor Organization. And mandating equal pay for work of equal value is essential to increase women's productivity in the workplace, increase their financial independence, and boost women's earning prospects to prevent them from facing poverty in old age. And one key element that is often overlooked, and I know that it's been mentioned by speakers today, is women's role in the home, especially as caregivers. So in terms of leave benefits for working parents, a little over half of the countries in the Americas do not provide at least 14 weeks of maternity leave, which is the established good practice. And only 15 countries provide paid paternity leave for fathers. It's extremely important to consider the role of women and men in the home in terms of caring for their children. And if women are the primary caretakers, they will always be the ones that leave their jobs or take time out of their work to care for children. So it's in coming up with some of this data, our research has shown that women are more likely to return to work in countries where the law mandates maternity leave. And women's employment among private companies is significantly higher in countries that mandate paternity leave versus those that do not. And we also find that fathers tend to take paternity leave only when it is highly compensated and specifically allocated to them. So that is something to consider when drafting policies around leave. So based on these gaps that we've identified, I think there are several things that countries in the Americas can do, and we hope that our data and research can be used as a tool for this reform. Our website, it's wbl.worldbank.org, has data for all 190 countries, and you can choose your country and you can see exactly which laws we examined and where the gaps remain. And this can be used as a very useful tool, not only to identify the gaps that exist, but also to see what other countries have done and what other reforms have been taken in the region or around the world that can inspire the same type of reform in your own countries. So I'll stop there for now. I'm happy to answer more questions. Muchísimas gracias, Tea, por su intervención. Y qué interesante cómo efectivamente se enlaza y reafirma lo planteado por Alejandra en términos de cómo los propios instrumentos jurídicos establecen, perpetúan y consagran diferencias, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres que terminan incidiendo en los derechos de estas últimas. Hay un aspecto que ya anunciaba Alejandra y que tanto Tea lo acaba de mencionar, y por eso quiero volver a Alejandra para poder pronunciarnos con respecto a esta área donde efectivamente observamos déficits jurídicos y que tiende a ser un aspecto clave tanto para la reactivación del COVID como para el pleno goce de los derechos de las mujeres, y que tiene que ver con el sistema de cuidado. Escuchábamos recién justamente a Tea Trambik plantear cómo en el análisis de las normas jurídicas de la región tenemos una deuda pendiente en materia de corresponsabilidad y licencias de paternidad. Y en ese sentido, no solamente referido a las licencias de paternidad, sino que a todo el sistema de cuidados en conjunto,
Alejandra, a su juicio, ¿y cuál es la situación, ¿no es cierto?, con que nos enfrentamos frente a los cuidados en la región? ¿Y qué podemos decir respecto a la valoración del trabajo no remunerado y de cuidado, mirándolo, ¿no es cierto?, como una nueva forma de entender las estructuras de nuestras economías y promover la plena igualdad del hombre y la mujer en nuestras sociedades? ¿Qué están diciendo las normas y las leyes en nuestra región? Están, ¿no es cierto?, no están respondiendo las preguntas que la realidad está haciendo. ¿Cuál es el panorama que usted observa en este ámbito del mundo de los cuidados? Bueno, a pesar de que hay una omnipresencia de los cuidados en todo el quehacer del mundo, es el que posibilita la vida en la casa, es el que posibilita el trabajo, es el que posibilita la salud de las personas. Esa dimensión de los cuidados no es visible. Y insisto que es por la penalidad de género. Y desde esta perspectiva hay que partir para entender la importancia que tiene para la posibilidad de la inserción laboral de las mujeres. Y lo que te encontramos en la región es que existen, por ejemplo, una cantidad de disposiciones discriminatorias en más de 27 países iberoamericanos sobre la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, no está un reconocimiento o hay una inadecuada redistribución del trabajo doméstico y cuidados. Luego, en 79% de los países de la región no hay legislación sobre trabajadoras domésticas que esté de acuerdo con los estándares que establecen los convenios de la OIT. El tema de la licencia, ahora lo decía mi colega del Banco Mundial, el de la licencia de maternidad es un tema, y el tema de la licencia de paternidad, los permisos de licencia de paternidad son absolutamente limitados. En el 100% de los países, nosotros no tenemos nada donde la licencia de las mujeres se parezca a algo en la licencia, digamos, de los hombres para el ejercicio de esta paternidad, y que además existan medidas que los impulsen a acercarse a este ejercicio de paternidad de una manera parecida a como está ubicado en el mundo la maternidad. También en la licencia de maternidad, el 27% de los países todavía no ha equiparado la licencia de maternidad al mínimo de las semanas que establece la OIT, y así digamos, podría seguir haciendo referencias de qué es lo que está sucediendo. Lo que podemos reconocer es un avance interesante en una forma de visualizarlo en la región, que han venido siendo las encuestas del uso del tiempo. Las encuestas del uso del tiempo por lo menos constituyen una data interesante para decir cuántas horas invierten, porque no es gastan, sino invierten las mujeres en este maravilloso, digamos, espacio, y desgraciadamente el poco espacio que invierten los hombres para contribuir en el proceso, digamos, de cuidados. Pero además hemos hecho otro elemento que ha sido interesante en la región y que algunos países han migrado, y es generar cuentas satélite para ponderar el valor en la economía como una cuenta accesoria al Producto Interno Bruto, para decir, digamos, lo que se dejaría de ganar, o lo que habría que gastar los estados si este trabajo que hacemos las mujeres de forma gratuita, no remunerada, invisible, no lo estuviésemos contabilizando. Estas cuentas llegan hasta más de un 20% del Producto Interno Bruto, y eso me parece que es un tema importantísimo. Después lo que sigue, y ahora por eso es tan importante esta contribución en los informes, en la construcción de lo jurídico, es cómo darle derechos a las mujeres por hacer eso.
Es decir, ya primero es hacerlo visible para que entendamos la dimensión del tema de cuidado que estamos hablando y del impacto sobre la vida personal de las mujeres, pero también, perdón, sobre la economía y los datos, digamos, en una región como la centroamericana, que tenemos y Caribe, que tenemos aquí a nuestro panel, ubicado sobre todo en esta región, de los impactos que tiene COVID en nuestras economías y la posibilidad de recuperación requiere la mano de obra de las mujeres. Y si no entendemos que el cuidado es el tema estructural por el cual las mujeres van a dejar el trabajo remunerado para quedarse cuidando, porque ya de por sí la pandemia nos devolvió al mundo de la casa. Quédate en casa, no es un viejo conocido, decimos nosotras, del patriarcado, que ahora tiene un nuevo ropaje. Entonces, esto requiere políticas inmediatas. Nosotras hemos diseñado justamente de la mano de nuestra alianza con Eurosocial 4 medidas estratégicas que ahora estamos haciendo el proceso de recuperar las buenas prácticas para generar instrumentos jurídicos, pero estas 4 medidas tienen que ver, la primera, con corresponsabilidad de los hombres. Es decir, cuando se da nuestro instrumento estratégico sobre discriminación, hablaba de corresponsabilidad, establecía, digamos, una corresponsabilidad particular en el tema de los hombres y las mujeres en relación con el cuidado. Y esto nos parece absolutamente estratégico, por eso mencionaba la brecha de acceso, por ejemplo, a licencias, pero también otra serie de acciones estratégicas como los estereotipos que hay, las transformaciones culturales. Si vimos una brecha importante en el estudio que presentamos sobre cuidados, emergencia global de los cuidados, que traía un componente de lo que pasaba en Europa. Aquí que tenemos a nuestra querida representante de Francia, nos lo podrá ratificar, y en relación con lo que pasa en nuestra región, era la transformación cultural de muchas de las conductas de los hombres en relación con la paternidad, que todavía no llega esa transformación en esa cobertura a nuestra región, y por eso es tan importante colocarlo como una acción absolutamente estratégica. El otro tema es reconocer el valor del cuidado económico en las cadenas de valor. Es decir, podemos reconocer qué significan los bienes en todas las cadenas de valor y lo vamos contabilizando, pero este trabajo invisible que hace que cada una de nosotras esté sentada en este lugar, ejerciendo su trabajo, socializando la información que tiene, si no es porque alguien está cuidando o a nuestros hijos, o a nuestra madre adulta mayor, o a nuestras personas dependientes enfermas, no se podría hacer. Hay que darle un valor. Pero más allá de esto, también CEPAL y ha construido mucho sobre lo que significa la economía de los cuidados, y es transformar el cuidado en un tema económico, donde si las mujeres lo hacían gratuitamente, lo podamos organizar para hacerlo remuneradamente, y las implicaciones que esto tendría sobre la economía, esta transformación. Lo cierto es que entonces aquí también hace una responsabilidad del Estado, y por eso cuando hablamos del fenómeno jurídico es tan maravilloso, porque cuando usted coloca los cuidados como un tema cualquiera, pero cuando lo coloca como un derecho, inmediatamente se coloca la responsabilidad del Estado, y esto es lo que estamos procurando, que se transforme en un derecho. Algunos países de la región como Uruguay han migrado a ese lugar, y cuando lo transformas en un derecho ya le podés asociar derechos y obligaciones a las personas y a los estados en relación con este tema, y mucho está construido sobre la base del estado de bienestar social, colocarlo como un servicio en la lógica de estado de bienestar social, que permita llegar a, digamos, a todas las esferas, universarlo,
universalizarlo, perdón, no puede ser solamente para las personas en extrema pobreza, quienes más lo necesitan. Por supuesto que es un tema de progresividad, pero el sistema de cuidados tiene que alcanzar a las mujeres de clase media, tiene que alcanzar a los hombres de clase media, tiene que estar socializado. Y por supuesto también es otro de los temas es la integración de nuevos actores en los procesos de cuidados. Los empresarios, el sector privado, tendría que preguntarse qué hace y cómo hace María para llegar a trabajar y cómo Luis resolvió hoy el tema de sus hijos para llegar a trabajar. Tiene que ser un tema que involucre todas las voluntades. Esto sí es un tema sustancial de alianzas público-privadas que pueda transformar la lógica de los cuidados de un tema privado de la familia a un tema colectivo donde estemos todos y todas ubicados atendiéndolo, y a un tema público donde el Estado tenga un rol fundamental y estas alianzas que señalo. Por ahí va un poco nuestro informe, también invito a que lo puedan ver, Emergencia Global de los Cuidados, y créanme que cuando dijimos emergencia fue emergencia y sigue siéndolo porque hay una serie de retos importantes que hay que atender en relación con este tema estructural. Termino diciendo que el informe de McKinsey dice que una de cada 4 mujeres de las empresas privadas está pensando abandonar su trabajo remunerado post pandemia. Y además, este número se incrementa en la senior. Digo, esas que les costó más porque estamos tratando de empujar a muchas mujeres que lleguen a los espacios de toma de decisión, y creo que hay una trampa enorme del statement quédate en casa nuevamente, y que hará que muchas de estas mujeres que tenían ya ocupado un lugar en el mundo de lo remunerado y que estaban empujando la vida familiar y las economías tendrán un retroceso y un repreguntarse dónde está su rol, y hay un statement muy fuerte de que volvamos al mundo de lo privado a cuidar en lugar de estar remuneradamente en el otro espacio. Así es que la advertencia de este tema estructural es una fuerte demanda que ha hecho la Comisión Interamericana de Mujeres. Gracias, Carolina. Su micrófono, señor. Disculpe. Ahí sí, creo que ahí está funcionando el micrófono. Muchísimas gracias, Alejandra. Efectivamente, el trabajo de la CIM ha sido clave en posicionar y poder relevar de cómo los cuidados es un asunto de inversión social. Efectivamente, ustedes así lo han planteado y es lo que se observa en la experiencia de las propias mujeres a la hora de poder narrar cómo ha sido su vivencia, los sacrificios, los costos en el marco de la pandemia del COVID-19. Es interesante también cómo comenzar a juridificar áreas, ¿no es cierto?, que entendíamos propias del mundo de lo privado, juridificar áreas que entendíamos que no tenía que formar parte de nuestros ordenamientos jurídicos. Lo que hace en rigor es restaurar equilibrios que se encontraban completamente rotos en desmedro de los derechos de las mujeres y en desmedro de la propia calidad de vida de estas y por supuesto de las personas que de ellas dependen. En ese sentido, dentro de toda la tragedia que ha significado el COVID-19, no podemos negar que el COVID-19 también nos ha permitido quitarnos la venda con respecto a muchos asuntos que han sido, que son claves, que nunca habíamos asumido. Sin lugar a dudas, la crisis de los cuidados venía siendo planteada hace ya mucho tiempo, pero en la actualidad es una emergencia. Y además, y dentro de esa bendición, ¿no es cierto?, que entrega el COVID de poder mostrarnos y develarnos la realidad, la pandemia del COVID también nos entrega una oportunidad, la oportunidad de procesos de reactivación que vengan, ¿no es cierto?, con una nueva fisonomía, con un nuevo carácter, con el carácter de la plena inclusión de hombres y mujeres, teniendo en consideración, ¿no es cierto?, lo que ha planteado Alejandra con respecto a las diferencias que hay entre unos y otros. Y en ese sentido te pregunto, Tea, efectivamente, en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿qué observas
con respecto a qué se puede hacer para mejorar las oportunidades económicas de las mujeres y empoderarlas en el mundo laboral y en el hogar, teniendo en consideración, por cierto, la pandemia global. Thank you, Carolina, for that excellent question. And I agree with Alejandra that this really is an emergency. I think gender equality is critical to resilient recovery from COVID-19 and the post-COVID economic growth. I think the COVID-19 pandemic has widened long-standing gender inequalities that disadvantage women, which have left them economically insecure and have threatened their health and safety, as we have unfortunately heard. There's 740 million women globally in informal employment, and a majority of them are employed in services. And these are exactly the areas that have been the hardest hit by the pandemic. Women face lost opportunities and reduced financial independence when schools close, and this increased unpaid family care responsibilities really heighten their risk also of disease exposure and loss of income. And this crisis, as we have heard, is very regressive. It's affecting the poor more, and women make up a large share of the poor. So there's a real concern that we will really see setbacks as a result of this. And these ingrained inequalities that existed in the laws have brought us to this place in the first place. So when a family had to decide which parent will stay home, it was often the one that was paid less or whose job was less secure, who has already been out of the workforce several times, maybe because of childcare issues. And so I think inequalities were there, and during the COVID pandemic, they have become more visible. One hope that we have, and then we're seeing some research, is that some of the unpaid care has become more visible because everyone was forced to stay at home, including the men. And so maybe there was some visibility of the amount of work that it takes at home, and many women who had care before had to live without it for a while. And so I think there is an appreciation of childcare and this unpaid care and how valuable it is when a crisis like this hits. We think that still a legal environment that encourages women's economic participation and equality can make them less vulnerable. And we hope that this crisis will shine a light on those areas. Childcare has become something that wasn't talked about much in the past and has become really critical in all discussions going forward. The importance of availability of high quality childcare and the affordability of this care. And that is something that the Women, Business and the Law Project is looking into. How can we measure who provides childcare? As you mentioned, it can be the government, but it can also be the private sector. So what role do different actors play in providing care, but care that is affordable and that is high quality, so that parents will choose to put their children there. And this is important not only for women's economic empowerment, it's important for the well-being of children, and it has health benefits and of course, long-term economic benefits. But we really need legal reforms now more than ever, and countries should really strive to lift restrictions to women's work and reform discriminatory laws that hold women back from reaching their full potential. Because this threatens not only their economic security, but that of their communities and their countries. And you know, we measure in Women, Business and the Law, we measure the law, but the law is really only the foundational first step. If this law is not used, if it is not accessible to those that need it the most, then it is just words on paper. And I think there has been, this has been raised, the issue of violence against women in this region, in the Americas. The laws on domestic violence exist, but more is needed so that the victims of violence have the right recourse to be protected from it, so that there are services available to them, that they're not afraid to come forward, and that this is not something to be ashamed of, that this is something that you can be empowered to change. And I think that's really, COVID-19 pandemic has exacerbated this issue as well. There was more violence, women and men and different victims were at home and could not escape sometimes. And I think that's really something that I'm hoping is treated as an emergency as well. Muchísimas gracias, Tea, por lo que nos acabas de señalar, que nuevamente refuerza la idea de los instrumentos jurídicos como, si bien es el primer paso, es un elemento, ¿no es cierto?, clave para la modificación
de las situaciones estructurales, particularmente, ¿no es cierto?, si tenemos a la luz el hecho de que tanto la CEDAW como los convenios de la OIT y las recomendaciones de ambos entes son claros y firmes en señalar las obligaciones estatales, ¿no es cierto?, de eliminar las leyes y disposiciones de carácter discriminatorio que establecen estas diferencias de trato arbitrarias y sin sustento. Ya para ir lentamente cerrando nuestro panel y poder dar pie a nuestra tercera intervención del día de hoy, justamente en esa línea le consulto a Alejandra, pensando en un posible avance en instrumentos jurídicos para la región, ¿qué recomendaciones concretas podría brindar en términos de instrumentos normativos a nivel nacional o regional que pudieran avanzar hacia el cierre de esas brechas? Bueno, me parece muy importante usar las competencias de la Comisión Interamericana de Mujeres en términos de crear leyes modelo para recoger las buenas prácticas y tratar de llevar el modelo de Honduras, de Dominicana, de toda la región, lo que hemos venido estudiando del modelo, por ejemplo, de cuidado de Uruguay, lo que ha pasado en México, etcétera. Es decir, es recoger las buenas prácticas y colocar además en el centro la voz de las mujeres. Eso, cuando uno construye el mundo de lo normativo, si no habla con las mujeres, si no entiende dónde están sus necesidades, su dolor, su alegría, pero además las mujeres no cargamos solo los males, cargamos las respuestas, somos creativas, podemos ubicar dónde están las respuestas a eso, y entonces sería construir instrumentos jurídicos, modelos que nos permitan ayudar y ser asesoras de los estados en este proceso a través de la recuperación de las buenas prácticas en todo esto y hacer una oda a las mujeres por esta resiliencia que han tenido durante la pandemia que hemos tenido y que el mundo de lo privado no es sencillo llevar, sobre todo cuando tenemos que hacer teletrabajo, cuando todos convivimos ahí y sobre todo a quienes tienen menos voz y también menos dinero, porque muchas veces está asociada la pobreza de la información, de la vocería, a la pobreza de tener bienes y servicios, a esas que están ahí, a esas que requieren que la CIM haga una vocería mucho más alta, es a quienes le debemos hacer buenas herramientas que consideren todos los temas que hemos venido señalando y que en definitiva tienen que ver con estereotipos, con pobreza, con acceso a la maternidad, con licencias, con conciliación del trabajo y la familia, con seguridad social. Casi todos nuestros estados de la región hablan de estado de bienestar social y eso hay que recuperarlo y llevar el sentido ético y de género a esos espacios, que hablen sobre el acceso a las propiedades y a un tema importantísimo que es financiamiento y acceso a la inclusión financiera, por supuesto a la tecnología, y a los temas de emprendimiento y de formalización del trabajo, donde creemos que están los hechos en los que estamos trabajando, y termino con el tema de sistemas de cuidados, en el cual hay avances y podemos recuperar muchísimo de esto. Hay que empezar por saber qué entendemos todos sobre sistemas de cuidado, quiénes lo integran, cómo se hacen los financiamientos. Creemos, y por eso sacamos el último de los documentos sobre el tema de los cuidados, que se trata de una inversión y no de un gasto, y que los estados tienen una última oportunidad ahora en esta crisis que se ha hecho tan visible, bien lo decía Tea, el tema de los cuidados, de hacer esta inversión. Si lo siguen postergando, la falta y el impacto que tendrá sobre la potencialidad de la mitad de la población de ser económicamente activa será un costo que no podremos pagar a largo plazo. Ya de por sí tenemos 2 décadas de penalidad
por lo que ha sucedido en COVID en el mundo de lo laboral. Imagínense si no resolvemos el tema de los cuidados. Así es que una necesidad de colocar empoderamiento económico, cuidados, a las acciones estratégicas de las mujeres para tener tal vez una sociedad un poquito más igual en nuestra América. Muchísimas gracias, Alejandra, por lo que acabas de señalar. Para ir finalizando justamente el panel, le hago a Tea una última pregunta. Tea, te consulto también en la línea de lo que Alejandra acaba de señalar. ¿Cuál, a tu juicio, son los desafíos que están enfrentando los gobiernos en avanzar los derechos económicos de las mujeres? Y desde esa perspectiva, ¿cómo podríamos abordar esos desafíos? Well, there are many challenges right now the governments have to address related to health and safety of their communities. And as always, there is a prioritization that they have to make in terms of both the policy work they're enacting and also the budget priorities. And I think some of the issues that we've brought to light have an economic impact also on the government budget. So provision of childcare or even paying for maternity and paternity leave benefits, many of these have a financial implication that has to be covered by someone, whether it's the private sector or the governments. And I think this is a key consideration and challenge. And that's why it's very important to raise these issues and to make this an important priority for governments as they plan their policies and budgets, and to really take women into account when they look at the implications of some of these policies. I know Alejandra had brought up the issue of lack of data, and I think that is a key aspect. It's the lack of disaggregated data that allows us to see who needs help the most. With some of the financial packages that were going to firms to help them through the crisis, there was no way to identify whether those firms are owned or operated by women or not. And so we can't even track to see if they are getting better help. So if they were targeted policies such as the ones that were mentioned in Honduras or Dominican Republic, sometimes we can't track whether they're actually reaching the recipients that they're intended to reach. So I think the challenge is collecting the right information and then knowing how to use it properly so that policy is evidence-based and informed by the right issues. And then even when the right intentions are there, I think there is an issue of implementation and really focusing on not just checking boxes, but also how to implement these laws in the right way so that the beneficiaries are the intended ones. Thank you. Muchísimas gracias, Tea, por tu respuesta, que efectivamente termina de narrar, de describir un poco los desafíos y el escenario al que nosotros nos enfrentamos en este proyecto, ¿no es cierto?, civilizatorio de recuperar la plena igualdad entre hombres y mujeres y poder honrar efectivamente el aporte que las mujeres entregan a la sociedad. Esto no es caridad, esto es justicia, y además de lo que se puede observar también de todos los datos que nos han aportado, no solamente es justicia, sino que es lógica, es ciencia, es eficiencia. Es, ¿no es cierto?, como se dice en Estados Unidos, not only the fair thing to do, but the right thing to do. Es correcto, es justo, es lo que nos va a llevar a dar el salto evolutivo que las sociedades en nuestra región requieren. Pues bien, ha sido un placer poder moderar esta conversación junto con Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, y con Tea Trumbeck, directora del programa Women Business and the Law. Y justamente para seguir conversando y poder conocer las experiencias concretas, reales, las iniciativas de los países, es que quisiera presentar a la siguiente expositora, la señora Rosa de Lourdes Paz Haslam, quien es delegada presidencial del programa Ciudad Mujer y quien nos hablará de las experiencias desde el terreno del programa Ciudad Mujer en Honduras. Solo me cabe agradecer a las panelistas anteriores por sus valiosísimas intervenciones y dejo con ustedes entonces
a la señora Rosa de Lourdes Paz Haslan. Adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Voy a compartir pantalla, una presentación con ustedes. Vamos a ver si... Ok. Para que me... ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman? Sí, ahora tendría que poner en modo presentación, abajo a la derecha. Okay. Perfecto, vamos. Perfecto. Ok. Bueno, pues al agradecerles esta participación, saludando a la honorable presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, a su excelencia la embajadora Anne de la Blanchet y a nuestra querida primera dama, doña Ana García de Hernández, también a las panelistas en este importante panel que viene a apoyar pues todo el trabajo que se hace en el país en el tema de lograr la igualdad, así como a los embajadores, a nuestro embajador ante la OEA, el embajador Luis Cordero, agradecerle esta oportunidad para que también ustedes puedan conocer en ese tema de compartir buenas prácticas, qué es lo que representa este programa Ciudad Mujer y cómo hemos avanzado para que las políticas públicas en realidad puedan trasladarse a un plano de realidad. Es importante escucharles a ustedes y vemos que seguimos teniendo muchos datos, o sea, grandes desafíos que todavía están en la mesa de discusión y que vemos que se comparten con esas, coinciden con esas brechas persistentes que la CIM ha identificado para el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres, pero que también constituyen ejes priorizados de nuestra política nacional de la mujer aquí en Honduras. Partiendo, como se ha hablado, pues nosotros en Honduras somos más del 51% de la población. Sin embargo, en el tema de ingresos y empleos, nosotros vemos que Honduras todavía presenta una tasa por debajo del promedio regional, no obstante que hemos superado a los hombres en formación. El tema también, hablando de las microempresas, que se está hablando mucho de las MIPYMES, como nosotros tenemos más del 50% de las MIPYMES conformadas por mujeres, pero la lástima es que hay un alto porcentaje que se encuentra en el sector informal de la economía, lo que pues es una barrera para las MIPYMES de mujeres. Luego siempre tenemos que ver todo el tema de los derechos de una manera integral y obviamente la violencia contra la mujer, que es un tema, un flagelo que afecta al mundo entero y nuestro país no es la excepción, siendo la primera causa el tema de los femicidios o feminicidios, pero también es importante que la segunda causa de muerte en Honduras son los diferentes cánceres de cervix y de mama. Y otro tema que es una prioridad también en nuestro país, sobre todo de la primera dama, es cómo logramos hacer incidencia en bajar el embarazo en adolescentes. Siendo que en Honduras, si bien hemos avanzado todavía, tenemos unas tasas altas en ese tema. Entonces, considerando el gobierno de la República de que el abordaje de estas problemáticas que les he señalado se veía limitada por una insuficiente cobertura de una atención especializada e integrada para las mujeres. Como la primera dama les comentó, en el año 2016, el gobierno de la República de Honduras decidió innovar, adaptando al contexto de nuestro país el programa Ciudad Mujer, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, como ese modelo o sistema de atención integral y especializado, concentrando e integrando en un mismo espacio físico que se le denominan Centro Ciudad Mujer a 14 instituciones del Estado que son responsables de la ejecución de las normas sectoriales en áreas de salud, trabajo, educación, atención de la violencia contra la mujer, entre otros temas, para que a través de esa coordinación y articulación entre ellas se brinden en esos espacios esos servicios esenciales a favor de la mujer, pero haciendo énfasis también en jóvenes en riesgo de emigrar irregularmente,
en las retornadas por el tema de la migración, así como en otros grupos vulnerables como las etnias y adultas mayores. Todo esto con el propósito de mejorar la respuesta del Estado a esas necesidades específicas de las mujeres que hemos visto cómo nos afectan y para hacer, como les decía, traducir las políticas nacionales, viendo que el tema es esas brechas jurídicas, pero aunque vayamos alcanzando, cerrando las brechas jurídicas, el tema también es cómo hacerlas llegar efectivamente en acciones concretas ya en el ámbito local hacia las mujeres. El programa Ciudad Mujer obviamente basa sus estrategias programáticas y servicios en instrumentos legales, normativas internacionales como las que se han estado mencionando, la CEDAW, la Belén de Pará, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como nuestras normativas nacionales de la mujer que rectora el Instituto Nacional de la Mujer como mecanismo nacional y principal de adelanto para las mujeres en Honduras. Pero también tomando en cuenta consideraciones éticas en base a estándares internacionales. Ahí es importante lo que se hablaba de poder tener esos modelos, leyes modelos, esos estándares internacionales para asegurarnos en todos nuestros países la puesta en práctica de principios y enfoques que promuevan la igualdad y eviten la discriminación. Como programas, como normas nacionales, también tenemos, pues, partiendo desde nuestra Constitución de la República hasta la política del Plan Igualdad y Equidad de Género y otras como la Ley de Oportunidades y obviamente el programa Ciudad Mujer. El programa Ciudad Mujer lo que busca es empoderar a la mujer, porque podremos tener un marco normativo que vaya avanzando, pero si no empoderamos a la mujer, sabemos que el avance es menos rápido, puesto que el empoderamiento, además de que constituye uno de los principios fundantes e inspiradores de nuestra política nacional de la mujer, es esencial para el logro de la igualdad de género y además representa un pilar fundamental, como lo hemos estado oyendo, del enfoque de derechos humanos, ya que se dirige a situar a la mujer como sujeta de derecho a fin de asegurar que puedan reconocer y reclamar sus derechos y convertirse en agentes activos del desarrollo y asumir el control de nuestras vidas. En Ciudad Mujer el empoderamiento se realiza en 3 grandes ejes que van relacionados a esos retos y desafíos que todavía el gobierno de la República, nuestro país, enfrenta con relación al desarrollo de la mujer. Uno de ellos, que tiene mucho que ver con lo que estamos hoy escuchando, es el de la autonomía económica, puesto que estamos convencidas que cuando a una mujer se le empodera económicamente, otra situación se le presenta a ella para poder tomar decisiones y además tiene un impacto en el desarrollo económico y social del país. En el empoderamiento en derechos en general, pero sobre todo a su derecho a una vida libre de violencia y el tema de la salud con enfoque de salud sexual y reproductiva. En los centros Ciudad Mujer, las instituciones que prestan servicios ahí, brindan más de 40 servicios esenciales gratuitos en 6 módulos de atención. Ahí tenemos, cada módulo es coordinado por la institución vinculante a las políticas y normativas y entre ellos tenemos el módulo de autonomía económica, el módulo de salud sexual y reproductiva, el módulo de atención y protección de los derechos de la mujer, el de la atención a la mujer adolescente y tenemos un módulo de atención infantil que es un apoyo transversal y educación comunitaria. Obviamente yo porque el foro va dirigido a los derechos económicos de las mujeres, voy a hacer énfasis en el módulo de autonomía económica, porque también consideramos que es como la columna vertebral, como les mencionaba, de poder avanzar en el desarrollo y la protección de los derechos de las mujeres. Este módulo tiene como objetivo promover y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, sus derechos económicos, a través de que ellas puedan generar un ingreso propio derivado de una iniciativa de emprendimiento o su participación en el mercado laboral. El MAE, por sus iniciales, el MAE, su sigla,
que es el módulo de autonomía económica, es uno de los más complejos de los módulos que integran el modelo Ciudad-Mujer, puesto que ahí articulan esfuerzos 7 instituciones. Ahí está el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación, el Instituto Nacional de Formación Profesional, en la parte financiera un programa presidencial Crédito Solidario, pero también tenemos al Banco Hondureño para la Producción y Vivienda, y hay una ventanilla del Registro Nacional de las Personas. SEMPRENDE, que es la entidad rectora, que es el Servicio Nacional de Emprendimiento, es la entidad rectora de las políticas públicas de la MIPYME y de las empresas del sector social de la economía, y como tal es la entidad responsable de la organización y funcionamiento del MAE, así como de las acciones referidas a su integración con los otros módulos de Ciudad Mujer, asegurando coherencia en contenidos, enfoques y uso de estándares comunes que guían el quehacer institucional. En el MAE funciona un equipo de atención integral. Esto es compuesto por mujeres profesionales de distintas disciplinas que son asignadas por las diferentes instituciones. Ahí encontramos a economistas, administradoras de empresas, especialistas en mercadeo, en derecho, en trabajo social, y siempre hay una psicóloga. Está integrado, está coordinado por una jefa del módulo, pero también tenemos encargadas de casos que le dan seguimiento a las usuarias, así como al proceso de referencia interna, tanto dentro del mismo módulo como referencia hacia otros módulos o también fuera de los servicios de Ciudad Mujer. Todo ello para asegurar una atención continua. Ese seguimiento es importante y hace un cambio importante en la prestación de los servicios. Y así, este equipo de atención integral brinda los servicios de acuerdo a sus competencias distintivas y mandatos institucionales, y se dan servicios en formación vocacional y empresarial, en el tema de educación financiera para el acceso al crédito, servicios educativos formales, son lindo el producto que se ha entregado a Ciudad Mujer, a la sociedad con las mujeres ya con la educación formal. También se da orientación, intermediación y capacitación laboral, formación vocacional, entre otros servicios que se dan. Y además hay algo muy especial y es una atención transversal, que es el deber de detectar y proteger a todas las usuarias de cualquier forma de violencia. Y en ese caso se derivan al módulo de atención y protección de los derechos de la mujer, que es el módulo especializado para este tema, o a un servicio externo a Ciudad Mujer. Para que ustedes puedan comprender de mejor manera, así como la primera dama nos mostró un testimonio, yo quiero compartirles y presentarles a ustedes a Natalie Michelle Mejía Laínez. Ella llegó a Ciudad Mujer, ella es una madre soltera que tuvo su primer hijo a la edad de 15 años. Ella pensó que ya no iba a poder, había perdido sus oportunidades, pero en el año 2018 acompañó a su hermana mayor a un centro, al centro de Ciudad Mujer en Tegucigalpa. Y mientras esperaba en la recepción, le informaron de todos los servicios que se ofrecen en ese centro Ciudad Mujer por las diferentes instituciones y le hablaron del bachillerato acelerado. Ella, interesada en ese tema, preguntó y le dijeron que si quería podía empezar al día siguiente. Ella comenta de que no tenía ni lápices ni cuadernos, pero que inmediatamente se inscribió. Y ahora la vemos ya que ha recibido su título de bachiller en Ciencias y Humanidades. Ella comenta que siempre soñó en estudiar en la universidad y tener su propio negocio. Pero conociendo esto ahí en el módulo de autonomía económica, simultáneamente a los servicios de educación formal, se le impulsó y apoyó para emprender. Y así se fue ella preparando y se ha convertido ahora en la gerenta propietaria de Eventos Sonrisitas. Pueden ver ustedes ahí el ejemplo del logo que fue ahí, le ayudaron a formalizarse, y ahora ya ella pues es también una emprendedora. Entre tanto, ella estudiaba y era también formada para ser emprendedora, tenía la facilidad de dejar su niño en el módulo de atención infantil, por lo que para ella menciona, fue un gran apoyo para poder llegar a culminar su sueño personal. Comenta ella que
Ha sido maravilloso llegar a Ciudad Mujer, una experiencia única que llegó en el momento especial para su vida. Y aunque el año 2020 fue un año difícil, estudiar era uno de sus sueños y lo logró a pesar de los obstáculos. Yo aquí quiero que pensemos, que consideremos que fuera de Ciudad Mujer, las instituciones que participaron en la atención de Natalie nunca habrían pensado en sentarse juntas y elaborar una estrategia conjunta para resolver el caso concreto. Simplemente a Natalie le hubiera tocado ir en ese penoso y largo camino de la búsqueda de una atención fragmentada que brinda cada una de estas instituciones. Esa es la diferencia con Ciudad Mujer. En Ciudad Mujer, esas mismas instituciones, pero trabajando con un enfoque de derechos humanos y con sentido de integración e integralidad, dieron en poco tiempo y con resultados exitosos una solución adecuada e inmediata para que Natalie accediera al goce de sus derechos, con una atención de más de 4 instituciones y recibiendo más de 6 servicios públicos, todos gratuitos. Como les decía, ahora Natalie no solo obtuvo su título de bachiller que la faculta para seguir estudiando en la universidad, sino que es una microempresaria de éxito. En Ciudad Mujer los servicios se brindan de manera presencial. Sin embargo, con el advenimiento del COVID-19, todos en el mundo vimos que teníamos que reinventarnos para ver cómo podíamos continuar prestando los servicios a nuestras usuarias. Y en Honduras todavía, como se les manifestaba a nuestra primera dama, más afectación en el año pasado con los 2 huracanes ETA y IOTA que nos azotaron. Y esto obligó, pues, nos tuvo en mucho tiempo en un tema ya que afectó mucho a las mujeres, por lo que tuvimos nosotros que empezar a ver con las instituciones cómo podíamos implementar acciones para continuar dando los servicios. Obviamente nunca se cerraron las puertas de ningún centro Ciudad Mujer, especialmente en el tema de la atención de la salud sexual y reproductiva, puesto que los hospitales estaban todos enfocados al tema del COVID-19 y los módulos de salud sexual y reproductiva que están catalogados como policlínicos sirvieron, o sea, atendieron esa necesidad de las mujeres. Pero también es importante el tema de continuar con la reactivación económica. Hoy hablábamos que se ha hablado ahí en el panel y ustedes también que sin la participación y la inclusión de la mujer en la reactivación económica, pues será muy difícil. Por eso que con también el apoyo de cooperantes, sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos ahora una plataforma, varias plataformas, pero aquí voy a hacer mención a la que tiene que ver con el tema de los derechos económicos, que es Innova Mujer Honduras, que es coordinada siempre por Semprende a través del módulo de autonomía económica, que es para contribuir al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en Honduras, para que tengan ellas un modelo de servicios de desarrollo empresarial en diferentes temas, en asistencia técnica, aceleración, mentorías, y haciendo énfasis en lo que hemos estado hablando de las herramientas digitales por la brecha que se ha visto que tenemos nosotros las mujeres. En este tema también estamos trabajando en la inclusión de la mujer, en cambiar ese patrón cultural de la mujer, de los trabajos, los roles asignados a las mujeres. Estamos haciendo las que incursionen en el tema de la construcción, puesto que viene la reactivación, la reconstrucción de nuestro país, pues después de la afectación de ETA y IOTA, para que ellas tengan y jueguen ese papel, nosotros las mujeres, en esa reactivación, reconstrucción nacional. Y en otros rubros como el transporte articulado y otros temas para poder ayudarle a la mujer a salir de esos roles que han sido asignados por siempre como trabajos de mujeres, entre lo que podemos ver que tiene mucha importancia lo que se ha hablado del trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado que tenemos que trabajar en las políticas públicas para que haya una distribución más equitativa.
Aquí también es importante mencionarles que el gobierno de la República ha trabajado mucho también con el tema de la vacunación, puesto que con la vacunación vamos a lograr la reactivación económica. Ya estamos en la vacunación de los menores de 12 años en adelante para poder reaperturar también todo el sistema educativo. El programa Ciudad Mujer es uno de los programas sociales de mayor y más rápido crecimiento en nuestro país, puesto que desde el 2016 en que fue creado, gracias a una combinación de recursos del Presupuesto General de la República y una operación crediticia con el BID, ya tenemos, como les comentó nuestra primera dama, 6 centros en operación equipados a nivel nacional. Y también con una Ciudad Mujer móvil que atiende 2 departamentos de la zona norte, y esperamos en el próximo semestre, en el primer semestre del 2022, iniciar operaciones con el 7º centro. A cada uno de estos centros Ciudad Mujer en operación acuden un promedio de entre 250 a 300 mujeres diarias. Y ahí la suma de esto, antes de la pandemia, llegábamos hasta 450, 500 mujeres diarias. Ahora con las limitaciones por las medidas de bioseguridad, pues vamos baja, pero ya se van incrementando, llegamos ya a 300 y hay días que se llega más. Y por lo tanto, desde que nosotros abrimos el primer centro en Tegucigalpa, se han recibido más de 600,000 mujeres a quienes las instituciones les han brindado cerca de 1,5 millones de servicios, puesto que en cada visita que hace una usuaria a un centro recibe más de un servicio. El programa Ciudad Mujer cuenta con 5 años de vida y ya puede mostrar resultados cualitativos y cuantitativos. Estos que les estoy mostrando de esta cantidad de mujeres que hemos atendido. Es importante tomar en cuenta que en nuestros países, con las dificultades económicas y sociales que enfrentamos, al margen de esos resultados cuantitativos, creo que resulta importante que nos enfoquemos en el aspecto cualitativo, qué es lo que hace de Ciudad Mujer algo inédito, ya que nosotros estamos seguras que esas 600,000 mujeres que nosotros hemos atendido han logrado insertarse en un círculo de empoderamiento, lo que tiene un impacto sin comparación en la transformación de su vida. Ustedes han escuchado hoy 2 testimonios. Es para nosotros gratificante como servidoras en el programa Ciudad Mujer escuchar esos testimonios de la transformación que hace el que ellas se empoderen de sus derechos y el poder tener esa mano ayuda, esa mano amiga de ayuda ahí en Ciudad Mujer. Y también tiene un impacto en la ruta del país para seguir avanzando con paso firme hacia la ansiada igualdad de género. Pero que todo esto solo será posible si logramos continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre las instituciones públicas, pero con la decidida participación de la empresa privada y obviamente de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Eso es Ciudad Mujer en Honduras. Un nuevo e innovador eslabón que consolida y fortalece las políticas del Estado de Honduras hacia el desarrollo integral de la mujer. Muchas gracias. Quedo a su disposición por cualquier consulta que tengan, alguna pregunta sobre el modelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa de Lourdes. Es muy importante toda la información que compartes. Por nuestra parte queda un agradecimiento primero a todas nuestras panelistas en el día de hoy, la excelentísima primera dama de Honduras, la presidenta de la CIM, la embajadora de la ULASH.